Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Pues buenas noches, ya estamos listos para escuchar otra historia. Tu historia, que a ver, ahora te quité tu lugar. Esta noche yo les traigo la historia que también un señor que yo conozco, pues me hizo el favor de contarme esta historia que él vivió. Ahorita pues ya se dedica pues más en su casa, de pronto sale de los que te cuidan el carro. Los de viene. Ajá, exactamente. Los franeleros. Pero me contaba que hace pues ya algunos años pues dejó de trabajar en un panteón. Dice que ahí duró más de 20 años. Dice, pues él estaba pues no exactamente acostumbrado, pero sí no le espantaba, digamos, ciertos fenómenos paranormales, ¿no? O sea, o cosas que normalmente a uno lo espantarían. Dice, pues realmente no, porque siempre se llama Don Manuel y siempre me decía, los muertos descansan, ellos no le hacen daño a nadie. Dices, todo el tiempo que trabajó en el panteón, pues siempre pensó así, ¿no? Los difuntos que están aquí, pues están descansando y no le hacen daño a nadie. Estuvo en el Panteón de la Soledad, que es el Panteón General aquí en Toluca, donde ya hemos contado alguna historia, como la del general que salía. Uh-huh. Pero bueno, don Manuel me contaba que pues realmente él llegaba a sentir que a lo mejor lo observaban, o algunas voces, cuchicheos, pero pues cuando iba pues realmente no había nadie. Y dice, pues no me espantaba porque estaban descansando, ¿no? Es el lugar donde descansan y realmente a lo mejor yo los estaba molestando un poco con mi presencia, pero ni yo les hacía nada para molestarlos, ni ellos me hacían pues nada, ¿no? Digamos que si ellos convivían entre ellos y yo los alcanzaba a escuchar, pues trataba de no espantarme ni molestar, simplemente seguía pues con su camino, su rutina, su vigilancia, y pues ya trataba de que fuera lo más tranquilo posible, que realmente nunca le había tocado ver nada agresivo contra su persona, ¿no? Dice, hasta una noche en octubre. Dice, pues yo ya llevaba pues más de 20 años y más allá de esas cosas que podían llegar a pasar en las noches, pues nunca me habían digamos que aparecido, digamos, de una forma muy física. Nunca me habían espantado, que me apareciera algo, que viera algo realmente pues terrorífico, ¿no? Pero que esa noche había algo extraño en el ambiente, dice. Hasta yo sentía como que algo no estaba bien. Y pues estaba haciendo mis rondines. Dice, y cuando estaba pues pasando por las tumbas, vi a tres sombras caminando pues despacio, no corrían, no nada. Y dije, a lo mejor son personas que se quedaron, pero no pueden estar aquí. Y se acercó para decirles que se tenían que retirar. Pero cuando les dijo, lo ignoraron y siguieron caminando. Pero dice que no iban hacia la salida, se estaban metiendo más al panteón. Y que les gritó más fuerte que se tenían que ir, que se pararan. Y dice que sí se pararon. Y entonces pues observó que era la silueta de 3 mujeres vestidas completamente de negro. Pero que no voltearon a verlo, sino que se pararon y empezaron a recoger como hojas, como de esas plantitas que luego crecen. Y que pues se le hizo extraño que estuvieran recogiendo pues eso. Dijo, a lo mejor es la tumba a la que venían a ver, pero no pueden estar aquí a esta hora. Y que les volvió a gritar, se tienen que retirar, ¿no? Pero que entonces las 3 se pararon y voltearon al mismo tiempo a verlo
y dice que eran unos rostros de mujeres como chupadas, como si la piel estuviera casi pegada al hueso y arrugadas. Dice, estaba muy arrugada su piel y pegada casi al hueso, dice, no tenían carne, ¿no? Así se veían. Y sus ojos saltones, muy grandes sus ojos y rojos, dice. Pero me veían con una furia, con una ira, que a mí me espantó. Las tres mujeres se veían muy parecidas, pero las tres así, chupadas, viejas. Y dice, yo sentí muchísimo miedo. Fue la primera vez que en el panteón yo sentí verdaderamente miedo. Y entonces dice que dijo, bueno, igual no se pueden quedar aquí. Pero no quería ya decirles nada. O sea, en ese momento dice, mi razón me decía que tenía que sacarlas, pero mi cuerpo, mi corazón, mi todo me decía que no tenía que meterme con ellas. Y dice, pero no me quitaban la mirada de encima, y yo ya no quería decirles nada, pero sabía que tenía que decirles que se fueran. Y entonces dice, y de pronto me dejaron de ver, regresaron y empezaron a caminar otra vez. Y dice, yo no sabía si seguirlas, si irme o qué hacer, ¿no? Porque él nunca había visto una aparición, una pues digamos forma física de un ente. Siempre había sido algún cuchicheo o alguna sensación de que lo observaban, pero nada más. Y dice, y si sí son personas, pues tengo que sacarlas de aquí. Pero le daba mucho miedo por la apariencia de estas tres mujeres. Y dice que dijo, bueno, las voy a seguir para ver si, Qué valiente. si se van o qué pasa. Y dice, las empecé a seguir, pero a la distancia, ya no les decía nada. Dice, yo las empecé a seguir para ver si iban a algún lugar en específico, si iban a hacer algo. Y entonces dice que las empezó a seguir, y conforme las iba viendo más, empezó a notar que no estaban caminando. Dice, era como si estuvieran Flotando. no flotando, sino como resbalando sobre el piso. Dice, no había movimiento de piernas, sino que era como eso, como si resbalaran, exactamente, como si se deslizaran sobre el suelo. Y dice, y luego pues ahí había ramas de los árboles, raíces de los árboles que estaban grandes, y pues tenías que dar un paso para poder pasarlas. Y dice, y no era como si no estuviera la raíz, o sea, era como eso, como si no se movieran, como si el piso estuviera completamente plano y ellas pudieran pasar, como si atravesaran la raíz del árbol, ¿no? Dice, era como si no hubiera nada en su camino. Y conforme más iban avanzando, él iba sintiendo más miedo. Dice que hubo un punto en el que él se paró para ya dejar de seguirlas. Dijo, yo creo que mejor me regreso a mis rondines. Y se paró, pero no podía quitarles la vista de encima. Dice, yo ya me quería ir, pero no podía dejar de verlas, como si algo me obligara a estarlas observando. Y dice que de pronto las tres se dieron la vuelta, y dice que llevaban pues flores, plantas, ramas. Dice, una de ellas en la mano, dice, era una mano completamente hueso. Dice, era como si pudiera ver el hueso de la mano con tierra. Y dice, y yo dije, ¿para qué llevan todo eso? Y cuando, después de ver esa mano, pues volteó a ver sus rostros otra vez, porque ya le estaban dando completamente de frente, y vio los ojos. Pero dice que ahora en su cara ya no había ira o furia, sino como si se estuvieran burlando de él. Dice, estaban sonriendo, pero una sonrisa horrible, con esos dientes y los labios pegados, digamos, a la encía. Dice, era una cosa horrible, pero se estaban como riendo de mí, y de pronto empezaron como a desvanecerse. Dice, yo las observaba y no podía moverme. Dice, no podía, yo quería irme y no podía, tenía como si algo me estuviera sujetando para verlas.
pero dice, entre más las veía, como que empezaban a perderse en la oscuridad. Y dice, hasta que quedó nada. Dice, y aún después de que desaparecieron, yo no podía moverme, o sea, seguía viendo a donde ellas habían estado para ver si veía algo, lo que fuera, lo que sea. Trataba como de entender lo que estaba viviendo. Dice, no sé cuánto tiempo habría estado así como viendo a la nada, hasta que ya pude girar mi cabeza. Dice, fue lo primero que pude empezar a mover, y pues vi alrededor, no había nada, y dije, no, yo ya me voy. Dice, al día siguiente yo agarré y renuncié. Fue mi última noche en el panteón. Nunca me había pasado nada, pero después de ver a esas 3 señoras desvanecerse y flotar por ahí, deslizarse, dice, yo ya no quise saber más nada. Esa fue mi última noche en el panteón. Yo renuncié al día siguiente y ya no regresé. Pues pudieran haber sido brujas que andaban recolectando plantas, tierra de panteón para hacer algunas cosas. Pues yo no creo que sean brujas porque estaban cadavéricas. Pues sí, estaba raro porque dice cómo se desvanecieron, cómo es que se deslizaban por el panteón cuando no era un lugar completamente plano, sino que había cosas y parecía que ellas no había nada. ¿Cómo se deslizaban? Entonces este señor era el panteonero, por así Ajá, decirlo. sí, sí. Es que yo me equivoqué y al principio te dije que eran los franeleros, los viene bien. Sí, es que digamos, él ahorita ya se dedica más a eso. Ya se Sí, dedica a eso, pero en ese tiempo En era ese tiempo panteonero. era panteonero. Sí. Bueno, los que cuidan los panteones, Ajá. ¿no? Sí, en eso estuvo más de 20 años, ahorita ya no, pero dice, estuve ahí más de 20 años. O sea, eso fue lo que lo obligó a eso me dedicarse. dijo. Sí, porque dice, ya no estoy tan joven para llevarme sustos de verdad. Dice, yo mejor aquí. Y que no le hicieron nada, Ujú. nada más lo vieron. Claro, esa sensación, pues, ¿quién te la quita, no? Pues, Pero porque dijo, a la próxima, si me hacen algo. Dice, yo llevaba 20 años sin ver realmente nada, sin sentir un miedo, pues, de verdad, ¿no? Pero cuando ellas me vieron la primera vez con esa ira, con esa furia, yo dije, me van a matar, me van a hacer algo. Y la segunda vez que las veía reírse, dice que le dio mucho miedo, por cómo se reían, por cómo se veían. Dice, no vaya a ser que vayan a regresar después y me vayan a hacer algo. Dice, por eso yo al día siguiente renuncié. no, pues qué valiente fue de seguirlas, ¿eh? Porque yo, si fuera quien trabajara ahí, y les diría a ellas, no entren, deténganse, es hora de salir, y ellas quieren meterse ya sobre su decisión, ¿no? Pero pues, eso de que voltean a verlo, la sensación que él tiene, y todavía seguirlas, no, pues está más terrorífico que verlas. pues, sí, yo he escuchado varias historias sobre el Panteón de la Soledad, pero esta es la que me parece más impresionante de ahí. Pues Pues sí. no sé si sea la más impresionante, pero sin duda fue una historia que, al menos a él, que pues había, digamos, estado tantos años ahí, pues sí más le impresionó, ¿no? Que sí lo marcó. Bueno, sí, cuenta, ¿no? Que en todos los panteones hay presencias, unas, digamos, más tenebrosas, otras más tranquilas, pero no dejan de ser muy espeluznantes, ¿no? Encuentros que uno no quisiera tener. Sí. El hecho que veas frente a frente a un ser que ya no pertenece a este mundo, pues siempre, Pues sí, te impacta. sí, no, qué valiente, no lo hubiera hecho, pero muy buena tu historia. Qué bueno que no nada más, digamos, nuestros suscriptores, que gracias que nos hacen llegar nuevas historias, sino personas que se acercan a nosotros y nos cuentan, nos comparten su historia, ¿verdad? Que todo es interesante y pues
Hasta la próxima historia. Estamos aquí para contarlas. Hasta la próxima historia, que sea el próximo miércoles. Nos Aquí vemos nos vemos. la próxima semana.